representante de las juventudes del movimiento socialismo por Santa Cruz, politóloga de una familia con lazos estrechos con el poder político, presidenta del Senado, la más joven, probablemente lo vamos a hablar con ella más a fondo. Además, protagonista de hechos históricos, hitos de la historia reciente de Bolivia, como la caída de Morales el 2019. Posteriormente, fue candidata por el MAS a la alcaldía de Santa Cruz, luego madre, se casó, pasó de todo en su vida y antes de los 33 años. Y hoy es la primera masista en este podcast. Yo soy Raquel Orozco y esto es Entre Caníbales. Adriana Salvatierra, gracias por estar acá. Muchas gracias, Raquel, gracias a ti. Algunos miembros de la comunidad Entre Caníbales me decían, ¿cuándo vas a traer una masista? ¿Qué pasa que no hay masistas? Y la verdad es que he estado haciendo invitaciones, no se ríe Adriana, he estado haciendo invitaciones, he hablado por teléfono con los artistas de otro lado y me dicen más adelante, ahora no, que se calmen las cosas, veremos qué pasa, ahora no puedo o no contestan. A vos te llamé y acá estás. ¿Por qué no quieren hablar? ¿Qué pensás? Primero, yo no sé si hablo como masista, ¿no? En esta situación jurídica indescriptible en la que se encuentra lo que hasta hace poco era mi partido de militancia. Estamos en esa transición entre sentirnos más representados por ese instrumento político que fue construido por las organizaciones sociales, que encontró un mecanismo o una herramienta de participación electoral que construyó este proceso de cambio. Hoy decirte masista para mí significaría en los papeles y en la formalidad jurídica ser parte de quienes en este momento administran el gobierno y ellos arrebataron por la vía ilegal una personería jurídica. Hoy nosotros nos sentimos más identificados con este instrumento político que tiene una proyección y una larga data mucho más profunda vinculada con nuestra revolución democrática. O sea que ya no te consideras masista. Yo soy del instrumento político. Y ese instrumento político hoy está buscando nuevamente herramientas democráticas de participación. ¿Quién dice el día de mañana se reconduce esa situación jurídica dentro del MAS y PSP? Pero hoy las circunstancias son estas, ¿no? Hoy han arrebatado por la vía judicial esa herramienta de participación y representación democrática en la que me inscribí, en la que milito en realidad desde mi juventud y que ha sido mi primer voto, mi primer espacio de militancia, mi primera ilusión para transformar la sociedad del país. Fuiste la presidenta del Senado más joven, la cuarta mujer, pero la más joven, entre hombres y mujeres, ¿no? A tus 29 años. Ya venías de 4 años de senaturía, fuiste criticada, perseguida posteriormente, te casaste, tuviste un hijo. ¿Qué se siente, bueno, la alcaldía en Santa Cruz, por la postulación, qué se siente que te pasen tantas cosas antes de los 33? Mira, yo creo que uno, particularmente cuando asumís con muy corta edad determinados desafíos, tenés una doble responsabilidad, que es la que asumís cuando tenés corta edad, cuando, por ejemplo, en el caso de Evo Morales, cuando era el primer indígena en asumir, cuando después de décadas vuelve a participar la izquierda, y siempre está el desafío presente de intentar hacer las cosas lo mejor posible, porque tu paso por el servicio público o tu paso por un determinado espacio de responsabilidad puede abrir o cerrar puertas para otros iguales a vos. Y yo creo que ahí está la responsabilidad más alta, ¿no? O sea, no solamente en términos de logros personales, yo creo que no todo se mide en el marco de logros individuales, había un contexto. Era esa revolución democrática y cultural que cuando modificó la Constitución abrió la posibilidad de que ya no tengas 35 años o no necesites tener 35 años para ser diputado, senador, sino que desde los 18 no solamente ejerzas la ciudadanía para elegir, sino también para ser elegido. Ese proceso permitió que muchos compañeros en las listas del 2014, casi, si no me equivoco, y no me falla la memoria, éramos como un 15% de jóvenes que entramos en la lista del MAS, que éramos menores todos de 28 años. Y estaba en el Alto, estaba Eva Copa en el Alto, estaba Evo Mérez en Pando, estaba Valeria Silva aquí en La Paz, Elmar Callejas en Chuquisaca,
muchos compañeros, Anderson también en Santa Cruz, junto a mí, todos éramos menores de 28 años. Y todos además, en ese momento, tras que empezó la gestión, empezamos a asumir determinadas responsabilidades en la presidencia de las brigadas parlamentarias, por decisión política de nuestro presidente del partido y del Estado en ese momento, Evo Morales, que ya en ese momento empezó a abrir un proceso progresivo de darle responsabilidad a determinados cuadros políticos jóvenes. Y no solo en el MAS, hoy vemos diputadas, diputados, senadores y senadoras muy jóvenes también a partir de este cambio, ¿no? Adriana, uno podría decir, alguien que tenga aspiraciones políticas, en 5 años lo tuviste todo el poder, ¿no? ¿Cómo te sentís con este concepto de ser hija del poder? ¿Sentís que lo tuviste más fácil que otros liderazgos jóvenes? Yo no sé si todo el poder, yo creo que tuve toda la responsabilidad, el poder es muchísimo. Es muy abstracto además el poder, ¿no? Pero sí, sí tuve facilidades que nuestra generación de militantes mujeres del MAS tuvo, a diferencia de otras compañeras que abrieron el camino. Y particularmente ahí destaco, por ejemplo, Silvia Lazarte, Leonilda Zurita, muchas compañeras, la Juanita Quispe en el Trópico también, muchas compañeras, luego vino también Gabriela Montaño, Susana Rivero, compañeras que ya antes venían como abriendo espacios para la participación de las mujeres y que su ejemplo fue, y su participación política fue la que garantizó esto que decía al principio, ¿no? Sí. Abrir las puertas para que otras compañeras pudiéramos entrar. Entonces, cuando ya yo entré en la legislación, ya había una constitución que hablaba sobre la necesidad de la equidad de género en la participación política, una ley del régimen electoral que establecía la paridad como una condición sin la cual no se pueden presentar las organizaciones políticas. Entonces, en ese sentido, y por eso vuelvo a lo que decía anteriormente, yo no soy un producto individual, no son méritos personales. Soy producto de un proyecto político que decidió abrir las puertas en términos generacionales, en términos de género, para impulsar nuevos horizontes de la participación política y fortalecer la representación democrática. Qué loco escuchar a alguien que me dice no tengo o no son logros personales. Normalmente la gente dice lo contrario. Ok, hubo un proceso que te lleva hasta este lugar. Estamos cambiando de rumbo la entrevista, pero ya vamos a volver porque me interesa esta parte que me estabas diciendo. ¿Qué sí fue mérito de Adriana Salvatierra entonces? Porque fue una carrera ágil, corta. Está bien, el poder es abstracto, pero de mucha responsabilidad, de espacios de poder y de responsabilidad muy importantes que otros políticos solo pueden soñar con, ¿no? ¿Qué de todo esto sí lo adjudicás como algo propio? Yo soy tremendamente curiosa, tremendamente estudiosa y chinchosa con la información que voy consiguiendo. Sí, quiero que vean la carpetanga muy metódica. que trajo. La carpetanga que trajo que la hice dejar allá porque primero no me entra y no la vas a necesitar. Pero yo en otras áreas de mi vida me cuesta mucho organizarme, pero para el trabajo y para el estudio soy muy metódica. Y creo que, y siempre he creído, o sea, la oportunidad está allí y nuestro instrumento político, el MAS, nuestra revolución democrática abrió las puertas, pero ahí ya tenés también la responsabilidad de formarte para que cuando la responsabilidad llega, podás asumirla y estar lo suficientemente preparado para asumirla. Y creo que es sí parte de esto de los méritos personales, el que siempre intenté llevar el seguimiento de toda la información, llevar adelante la gestión parlamentaria con el mayor detalle posible, con el mayor empeño posible y tratar de hacer bien mi trabajo. O sea, yo creo que ese es un tema también personal. Siempre intenté llevar todo el trabajo que desarrollaba en la Asamblea Legislativa con seriedad, con disciplina, y probablemente hay otros colegas que no lo hicieron y que en la Asamblea Legislativa ese sí era un espacio donde ellos percibían un espacio de ejercicio simplemente del poder.
para hacer cosas, o a veces también para sus privilegios personales dentro de la Asamblea Legislativa. Beneficiarse. Sí, o sea, y también te encontrás con que han habido colegas en la Asamblea Legislativa para los cuales su paso por el Legislativo sí es un espacio, digamos, de méritos personales, de logros individuales, y es un espacio donde ellos buscan también ejercer poder. Y lo hemos tenido en la oposición y en el MAS. Sí. O sea, hemos tenido episodios muy fuertes donde han existido colegas que han abusado del poder con trabajadores dentro de la Asamblea Legislativa, o estas típicas prácticas pequeñas de ejercicio de poder donde, no sé, buscas que tu voz se imponga para tomar determinadas decisiones, para forzar determinadas decisiones dentro de los espacios colectivos. Y yo creo que me alejé de esas prácticas y desarrollé el trabajo legislativo. Vos sos cientista política. Fuiste desde muy joven miembro de las Juventudes del MAS en Santa Cruz, en una región donde, incluso antes del movimiento al socialismo, siempre fueron como a contracorriente del centralismo, luego oposición a los gobiernos. ¿Cuál fue la crítica más dura que te hicieron en ese momento de tu vida cuando representabas y eras parte de este partido, ¿no?, de tan joven? Lo que pasa es que ahí en Santa Cruz han buscado institucionalizar y vincular la identidad cruceña con una posición política antimacista. El Comité Cívico dice, no, nosotros no tenemos posiciones políticas, pero sí las tienen. O sea, sí les molesta un indio gobernando. Sí les molesta el avance en los derechos de los colectivos LGBT, sí les molesta el avance en los derechos de las mujeres, son tremendamente conservadores y esas son posiciones políticas que las asumen institucionalmente. Entonces, por supuesto que tuve muchas críticas alrededor de eso porque, claro, buscan construir, en términos públicos, una contradicción entre mi identidad política y mi identidad, digamos, como boliviana dentro del departamento de Santa Cruz. ¿Cuál era tu identidad política en ese momento? Yo siempre he sido militante del MAS. O sea, yo soy una mujer de izquierda, formada dentro de la izquierda. ¿Y hoy? Y lo sigo siendo. Yo sigo creyendo profundamente que en el mundo, en Bolivia, existe una sociedad profundamente desigual, que hay que caracterizar esas desigualdades, entenderlas como desigualdades estructurales, identificarse del lado de la gente más humilde, identificarse del lado de los oprimidos y desde ahí intentar transformar las cosas en el país. Poner el nombre. Yo creo en eso como una construcción desde el socialismo, desde donde se puede hablar precisamente esto que te decía, de construir condiciones de igualdad para que la gente pueda salir adelante. No todos compartirán eso, pero es mi posición política, es con la que yo me formé. Lo trato siempre de traducirlo de forma muy sencilla, porque a veces hay quienes pretenden enredarse con definiciones conceptuales y para mí es eso, entender que en esta sociedad hay ricos y hay pobres, yo estoy del lado de los pobres. Vengo entrevistando acá en Entre Caníbales a muchos senadores y diputados de nuestra generación y hay una reflexión en la que todavía no termino de ahondar con estas figuras políticas. Vamos a ver si con vos sí puedo. ¿Cómo lidiaste con este doble estándar que hay en los partidos políticos y en la política en Bolivia, este doble estándar de género y juventud? Los partidos políticos se llenan la boca diciendo que quieren jóvenes, que quieren mujeres, que quieren indígenas. A parecer, los jóvenes, las mujeres y los indígenas somos una cuota, porque una vez que llegamos, parece que ya no había sido tan deseable, ¿no? ¿Cómo lidiaste en estos años de ejercicio con este doble estándar de género y juventud? Como te digo, yo soy de una generación que tuvo las puertas abiertas para esa representación. Hubo la cuota, por supuesto, de esfuerzo personal, de disciplina personal, de formación personal que la llevo cotidianamente. En muy pocas ocasiones he sentido que dentro, por lo menos del partido, y en eso voy a ser muy honesta, en muy pocas ocasiones he sentido que exista algún tipo o identifique algún tipo de violencia asociada o de menosprecio asociada a la edad y el género. Una vez sí, que fue en un contexto de establecimiento de límites entre Santa Cruz y Chuquisaca, que me tocó presidir esa sesión y hubo una sesión ahí muy tensa, muy violenta, de la que
Salí llorando, obviamente no fue público, pero hubo una tensión ahí muy, muy fuerte con miembros de mi propia bancada. ¿Eran masistas también en ese momento? Claro, era el establecimiento de los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca por Incahuasi. Muy, muy resonado el tema. Lo que pasa es que era muy difícil de explicar cómo el reservorio se llamaba Incahuasi, la comunidad de Incahuasi estaba en Chuquisaca, pero el reservorio estaba localizado dentro de los límites departamentales de Santa Cruz. Entonces, claro, había, y más todavía cuando una cruceña preside la comisión que lleva adelante eso, muchos colegas de la oposición y del oficialismo, de mi partido incluso, que eran de Chuquisaca, tuvieron un comportamiento muy violento en ese momento. Fue la única vez que yo realmente casi pierdo los papeles. ¿Qué te hace perder los papeles? Porque eso parece una situación muy complicada. No, la llevé adelante hasta el final, la sesión, genio y figura hasta la sepultura, Sí. y puedo perder todo menos la parada. Pero claro, o sea, en ese momento yo tenía colegas que no eran parte de la comisión, que estaban gritando en la sesión. Un colega que era de mi partido se entró dentro del desarrollo de la sesión, se entró a la oficina, delante de la policía tiró los papeles, me gritó, buscando además, que la violencia estaba en que él buscaba demostrar en los medios de comunicación que él, en nombre de su departamento y defendiendo los intereses de su departamento, gritaba más fuerte, se paraba más fuerte, y yo tenía que sostener la calma. Eso pasó finalmente de largo. Creo que es la primera vez que hablo de eso, pero sí, ese fue un momento de mucha tensión. ¿Qué año fue? A ver, 17 o 18, si no me equivoco. 17 y 18. ¿Hubo alguna consecuencia luego de esto? ¿Alguien tomó medidas luego de esta situación? Me imagino que habrás causado revuelo adentro de tu partido. Bueno, sí, hubo una reestructuración interna de las responsabilidades políticas del departamento. Recuerdo que en ese momento estaba el que era ministro de Justicia, Héctor Arce, como responsable político en el departamento de Chuquisaca. Él pasó al departamento de Tarija. El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, fue también públicamente violentado. Muchos de nuestros compañeros también allí fueron víctimas de una tremenda violencia política en sus departamentos. Y significó un momento también de discusión y tensión muy fuerte dentro de nuestra bancada. Y nuestra bancada no solía tener ese tipo de dificultades. En muy pocas ocasiones hemos tenido roces, siempre discutíamos los proyectos de ley antes de entrar a las sesiones, y ese fue uno de los momentos, digamos, más tensos que tuvimos. Cuando Jeanine Áñez asume la presidencia, decían, es la segunda presidenta de Bolivia, pero la segunda presidenta de Bolivia fuiste vos. Contanos, ¿cómo es presidir el país? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cuántos días? ¿Qué recordás de ese momento? Bueno, siempre queda para la historia el momento, siempre está ahí la responsabilidad, pero fueron horas. En realidad fue una transición de viaje que tuvieron Evo, Álvaro y bueno, yo estaba asumiendo en ese momento la responsabilidad del Senado. Recuerdo que en mayo, si no me equivoco, o abril, tenía 29 años, era presidenta del Senado, pero no contaba con la edad suficiente para asumir la presidencia del país, porque el límite constitucional ahí todavía marca 30 años. Sí. Y bueno, en ese momento no podía asumir yo, tuvo que asumir el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, durante 1 o 2 días, si no me equivoco. Bueno, pero eran los límites constitucionales en ese momento. Y la sensación es la misma, o sea, yo creo que había un hilo constante de tratar de estar a la altura de la responsabilidad política, consciente de lo que eso significa para mis otros compañeros y compañeras. Además de ser uno de los cuadros más jóvenes del MAS, también eras uno de los más visibles, ¿no? ¿Hasta qué punto un partido como el Movimiento Socialismo te dejaba tener autonomía a la hora de tomar decisión? Yo creo que existía esa autonomía, pero siempre en el marco del respeto también de la discusión interna.
y desde el 2021 se rompe eso. Nosotros teníamos, a ver, por ejemplo, y aquí tuve afortunadamente el respaldo del compañero Evo, del compañero Álvaro en ese momento como presidente y vicepresidente. Teníamos la discusión de la ley de abreviación procesal penal, un proyecto que para el ministro de Justicia en ese entonces, Héctor Arce, era como su proyecto estrella. Y eso ese proyecto de ley contemplaba un conjunto de medidas que buscaban, digamos, poner cortapisas al procedimiento excesivamente largo, ya se había caído el Código Penal. Entonces, ahí nosotros vimos la oportunidad con nuestras compañeras legisladoras y en coordinación también con compañeras de las organizaciones de mujeres y de instituciones que trabajan también en la participación política de las mujeres, en la lucha contra la violencia, de incorporar algunos elementos que contribuyan a que en el Código Procesal Penal se faciliten las condiciones para atender oportunamente a una mujer o a un niño o niña víctima de violencia. Y yo recuerdo que en ese momento tuvimos una discusión larguísima con el ministro de Justicia, incluía por supuesto portazos, incluía por supuesto tensiones. Recuerdo que una vez tuvimos una discusión larga en Sucre, me llevó a discutir, yo estaba en ese momento, Víctor Borda, que era presidente de diputados, no pudo acompañarme, tuve que discutirlo sola con él y sus otros 3 viceministros. Obviamente estaba en desigualdad de condiciones, congelé la discusión, la llevé a la Asamblea Legislativa. Contaba además con un respaldo muy fuerte de Víctor Borda, que era presidente de la Cámara de Diputados, de parte de su directiva, de Susana Rivero, y logramos incorporar algunos elementos, como por ejemplo, en ese momento era, si no me equivoco, que el certificado médico pueda ser validado mientras se establecía, digamos, que pueda ser tomado en cuenta como prueba inicial. Porque normalmente cuando hay un caso de violencia, el certificado que es validado es el certificado forense. Pero si tú eres víctima de violencia en San Matías, ¿dónde vas a encontrar un médico forense? ¿Y cuánto tiempo va a durar la prueba del caso de violencia? Ni qué decir un caso de violación. Entonces, nuestro objetivo era que el certificado médico inicial tenga un valor para que se inicie y se active el procedimiento. Y además de eso se establecieron, por ejemplo, este tema de las medidas de protección para mujeres víctimas de violencia y ese tipo de cosas que lográbamos insertar. Pero por supuesto había una negociación interna. Esa la llevé en primera persona. Sí. Y logramos incorporar ciertas cosas, hubieron tensiones, pero eso no salía a la luz. O por ejemplo, el Código Penal. O sea, el Código Penal fue una discusión entre Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia, Asamblea Legislativa, de meses, o sea, con discusiones larguísimas, con debates muy profundos, con discordancias, que no salían a la opinión pública, pero eran parte de la construcción de la política pública y de cómo nosotros lográbamos disputar la ampliación de derechos y la protección de los derechos. Y creo que ahí el partido, digamos, el MAS, el partido, el liderazgo de Evo también tenía la suficiente apertura como para discutir estas cosas en la interna.